Bueno, buenos días. Hoy continuamos con las clases del curso de terapia intensiva. Precisamente la clase que hoy nos toca es monitorización hemodinámica. Bien, y bueno, ya me conocen, soy el profesor Miguel Ángel Peñarrocha. Si pensáramos, ¿no?, un poco qué es la monitorización hemodinámica, qué se les ocurre a ustedes, así sin leer y sin soplar y sin nada, tipo pensándolo desde lo que ya saben ustedes, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Pueden hablar. Es monitorizar los signos vitales, profe. Bien, a través de distintos elementos. Ahí aparece el monitor multiparamétrico, que en algún momento habíamos visto, ¿sí? En el monitor multiparamétrico hay conexiones, ¿no?, donde vamos a colocar lecturas de, por ejemplo, monitor va a leer la presión arterial, ¿sí? Vamos a tener distintos catéteres de Swan-Ganz, por eso es hemodinámica, ¿no? Mide cómo funciona básicamente el corazón. Catéter de presión arterial también, ¿sí? Y hay un catéter, que es el primero que estaríamos viendo acá, que es el famoso llamado catéter de Swan-Ganz. Este catéter tiene que ver con la medición de las presiones en las aurículas, en la arteria pulmonar, ¿sí? Ahora igual lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora leo lo que dice acá y lo vamos hablando. Catéter de Swan-Ganz permite monitorizar parámetros hemodinámicos fundamentales para el control del paciente crítico, y un poco lo que estábamos hablando de las distintas presiones en las distintas cavidades, como la aurícula, el ventrículo, la arteria pulmonar, ¿sí? Nos puede dar también datos como el volumen minuto, volumen sistólico, ¿sí? Datos importantes que tienen que ver con factores de control hemodinámico. Ahora, acá aparece un poco una imagen del monitor. Este sería donde se conecta, sería el monitor. Acá tenemos un suero, una solución estéril, y acá tenemos un catéter con distintos lúmenes, con distintas luces, ¿sí? Es más o menos un poco para que vean. Este es el catéter, el famoso catéter de Swan-Ganz, es todo esto, ¿sí? Fíjense en que en la punta del catéter de Swan-Ganz, acá lo dice, aparece un balón. Ese balón se insufla en un momento determinado, ya colocado en el paciente. Después vamos a ver dónde se coloca el catéter de Swan-Ganz propiamente dicho. Pero partamos de que es algo así como una vía central, ¿sí? Que esta vía central tiene distintas luces. Hay vías centrales de una luz, creo que esto ya lo habíamos visto en algún momento. En este caso el catéter tiene más luces. Si empezamos a contar las luces, tiene 1, 2, 3, 4 luces, ¿sí? El de la jeringuita, igual después lo vamos a ver esto un poquito mejor, ¿sí? Sirve para insuflar líquido a una temperatura determinada para medir el volumen minuto, ¿sí? Después tenemos esta otra válvula, esta otra luz, tiene además adosada al costado una válvula que es para inflar el balón, para inflar este baloncito que está acá, en la parte distal del catéter. Fíjense, aparte tiene un termistor. Este termistor permite medir las temperaturas, ¿sí? Cuando yo, iba a señalarlo con la mano, cuando yo administro una solución a una determinada temperatura, pasa por este termistor, mide esa temperatura y nos da un dato que después lo vamos a ver también, ¿sí? Bueno, y el orificio distal, tenemos el balón, tenemos el termistor, válvula para inflar el balón, ¿sí? Esta computadora mide lo que es el gasto cardíaco, ¿sí? ¿Más o menos se van dando cuenta de lo que estoy hablando o hay alguna duda? Sí, se entiende, profesor. Bárbaro. Es quizás un poco complejo el tema de Swan-Ganz. No todas las terapias intensivas tienen Swan-Ganz, ¿sí?
o a veces pasa que no tienen los catéteres y hay que ir a buscarlos, o no tienen el monitor adecuado. Ya no tener el monitor adecuado significa que no van a poder hacer la medición de Swan-Ganz, ¿sí? Me contaba un amigo que él es terapista, ¿no? Y me contaba que una vez en la clínica donde él trabaja, querían colocarle un catéter de Swan-Ganz a una señora, el médico lo pide, bueno, no había en farmacia, tienen que buscarlo en otro lugar, en otra localidad, lo buscan con una radiomoto o algo así, ¿no? Llega el catéter y cuando le comentan al paciente que le van a colocar un catéter de Swan-Ganz, el paciente dice, no, yo no me niego a ese procedimiento. Así que se quedaron con el catéter y no pudieron hacer. Por eso siempre, por más que uno tenga esta cosa técnica del aparato, del catéter, de todos los elementos que podemos tener en una terapia intensiva, siempre tenemos que saber que si bien utilizamos muchos aparatos en una unidad de terapia intensiva, lo más importante de todo es que trabajamos con personas, ¿sí? Y esas personas necesitan, necesitamos que firmen consentimientos, necesitamos que acepten los tratamientos, ¿sí? Entonces tenemos que partir de eso, del trato humano, del preguntar al otro, porque es una persona y tiene derecho, ¿sí? Bueno, catéter de Swan-Ganz, acá conseguí un gráfico un poco mejor explicado, es parecido al otro, pero un poco mejor. Fíjense en donde dice 1. Ustedes ven el mouse, si yo muevo el mouse lo deben ver, ¿no? El mouse no, Sí, se ve. el puntero. Pregunta, profe, ¿por qué no querían que le coloque que hay un riesgo? No lo sé yo. En realidad tengamos en cuenta que todo procedimiento invasivo que se realice en una persona siempre tiene un riesgo. Por ejemplo, un riesgo muy básico del catéter de Swan-Ganz está acá. ¿Vieron ese baloncito insuflado? Que es el número 3. Arriba del número 3 está el baloncito insuflado. Yo este baloncito, en un momento, tengo que insuflarlo, ¿no? Y una vez insuflado, se va a movilizar y va a impactar en la arteria pulmonar. Me va a dar valores de la arteria pulmonar, ¿sí? Termino de insuflarlo, termino de obtener esos valores que me los va a dar el monitor. Después de eso, tengo que desinsuflarlo. Si yo lo dejo insuflado, va a cortar la circulación en esta parte, y al cortar la circulación va a producir un infarto pulmonar, precisamente, ¿sí? Entonces, ese es un riesgo. Pero bueno, ya sería un riesgo derivado de una mala praxis. El hecho de colocar un catéter es algo invasivo, siempre va a producir un riesgo. Entonces la persona quizás no quiere asumir ese riesgo y está en su derecho. Todos estamos en nuestro derecho de no aceptar un tratamiento. También, así como estamos en derecho de no aceptar un tratamiento, haciéndonos responsables de eso, también va a pasar que podemos perder la vida o tenemos que asumir el riesgo de no aceptar un tratamiento. Como personas, te lo estoy diciendo, ¿sí? Bien, bueno, acá tenemos el número 1, que es, acá lo indica bien, es la vía proximal, queda ubicado en la aurícula derecha, sirve para medir la presión venosa central. Habíamos visto presión venosa central, si mal no recuerdo en un momento. ¿Se acuerdan que era la regla que estaba enumerada, estaba la llave de 3 vías? ¿Lo habíamos hablado o no? Díganme. ¿O no lo recuerdan? Si no, yo no recuerdo, profe. Bueno, la llave, la medición de la presión venosa central se puede hacer a través de estas máquinas, y si no, hay un suero, básicamente, ¿no? Hay un suero, pasa a través Perdón, licenciado, sí lo dimos, no podía abrir el micrófono, sí, ya lo habíamos dado a eso. Ah, listo, bárbaro. Bueno, le comento a Isa y no sé a Abril si lo llegó a escuchar, pero bueno. Básicamente pasa un suero, pasa solución. Esta solución tenemos que dejar que pase a una reglita que está por arriba, ¿no? Todo esto está a la altura de la región axilar, ¿sí? Pero bueno, la reglita obviamente sobrepasa. Dejamos que pase el líquido. Después cerramos la llave de 3 vías a la solución, la abrimos hacia el paciente, entonces quedaría, lo de la reglita quedaría abierto y en dirección hacia el paciente, ¿sí? Ese líquido que está en la reglita va a empezar a descender
hasta que se va a posicionar en un número y va a empezar a oscilar, a bajar y a subir, bajar y a subir. Ese es el valor de la presión venosa central. Eso se hace, bueno, con otro medio. También se hace con el catéter de Swan-Ganz. El 1. O sea, el 1 es ese, es para la vía proximal, es para medir la presión venosa central. El número 2 es el transmisor, el extremo proximal de la conexión a un monitor para el registro continuo. A 4 centímetros del final del catéter presenta un sensor de temperatura. Es el que habíamos mostrado en el gráfico anterior. En este gráfico, vieron que acá está el balón, bueno, ahí a unos centímetros antes del final, antes del orificio distal, se encuentra el termistor. Bien, ese es el número 2, después tenemos la vía número 3, que es la vía distal, queda correctamente ubicada en la arteria pulmonar, sirve para medir, bueno, esta presión, ¿sí? La presión de la arteria pulmonar. La vía del balón, que es la número 4, bueno, acá no lo indica, pero es esta, la vía del balón, ¿sí? Esta es la que también medimos la presión arterial pulmonar. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Bárbaro. Sí, profe. Yo tengo una duda, o sea, ¿este tratamiento para qué patología está indicado? Bueno, eso después ya vamos a llegar, pero más o menos insuficiencia cardíaca, bueno. congestiva, hay varios. Cuando hay alguna alteración a nivel cardíaco, ¿sí? Sí, sí, profe. Obviamente ya alteraciones más complejas, ¿sí? Bueno, introducción. Esto tendría que haber ido al principio, pero lo puse acá. El catéter atraviesa las cavidades derecha y llega hasta alguna rama de la arteria pulmonar, permitiendo disponer de una monitorización constante de las presiones que soporta la circulación pulmonar. Acuerden, ingresa por la parte derecha del corazón, ¿sí? Y acá está un poco lo que estaba preguntando a Isa, que son cuándo está indicada la utilización del catéter de Swan-Ganz, que son insuficiencia cardíaca congestiva, ya lo había nombrado yo, insuficiencia cardíaca, edema de pulmón, y en el caso de un infarto agudo de miocardio complicado. Descripción del catéter. Bueno, es un catéter semirrígido, es radioopaco, es decir que a través de una radiografía podemos detectar dónde está ubicado, si está bien ubicado sobre todo. La longitud va de 40 a 110 centímetros, ¿sí? Y está recubierto de material o sustancia que reduzcan la trombogénesis y el riesgo de colonización bacteriana. Es decir, que tiene una sustancia, está recubierto por una sustancia que va a evitar que aparezcan bacterias, ¿sí? O que se produzcan trombos en su interior. Imagínense que ese es un riesgo, impacta directamente en corazón o en pulmón, que es lo peor. Y ya si el paciente ya tiene una patología de base que lo llevó a esto, le sobreagregamos otra patología. Y un poco llegan también lo que son las complicaciones del catéter de Swan-Ganz. Luces, tenemos distal, proximal, neumática. La neumática es donde se encontraría el balón, ¿sí? El termistor, fibra óptica, vía media y resistencia eléctrica. Estas son las luces. Ahora vamos a ir hablando un poco de cada una, ¿no? La distal, acuérdense siempre cuando hablamos de distal, esto cuando lo vieron en anatomía o en biología humana, habrán visto qué es distal y qué es proximal. Necesito tener ordenado eso y le voy a subir un texto para que avances. Distal, obviamente, lo más lejos del corazón, proximal es lo más cercano. En este caso, lo distal es, supongamos, donde está, a ver, espérenme, vamos a retroceder un poquito. Acá, en esta jeringuita, esta parte, ¿vieron que está la jeringa? Esta parte es el extremo distal, ¿sí? Es la vía del balón, o sea, esta vía. Es distal. ¿Y esto que está acá qué es? El balón, ¿qué sería?
Proximal. Bien, Abril. Creo que no es Abril su nombre, perdón. ¿Cómo es su nombre? No, soy Silvia. 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 Perfecto, perdón. Sí, ahora después lo voy a... Escrito y me confundo. Bien, volvamos acá. Se utiliza para medir la presión de enclavamiento, que es la de inflado del globo, la distal, ¿no? Y de la arteria pulmonar. Bien, después tenemos la proximal, termina aproximadamente a 30 centímetros de la punta del catéter y se utiliza para inyectar el bolo térmico y para medir la presión venosa central. Acuérdense, ¿no? Porque cada una de las vías tiene una función. Vamos a retroceder un poquito. Tenemos la distal, es para el insuflado del globo que va a impactar en la arteria pulmonar y nos va a medir la presión arterial pulmonar, ¿sí? La proximal nos va a permitir medir, ver el bolo térmico nos va a indicar el gasto cardíaco, ¿sí? Y la presión venosa central también, ¿sí? ¿Qué nos puede indicar la presión venosa central? ¿Se les ocurre? ¿Para qué sirve medir la presión venosa central? Y yo creo que a ver si tiene perfusión sanguínea. Sí, en realidad Sí. es básicamente no sé. el volumen de líquido, ¿sí? Se utiliza cuando la persona está con una hipovolemia o una hipovolemia, nos va a identificar esos datos también, ¿sí? Bueno. Bien, otra de las vías es la neumática. Esta sirve para el inflado del balón. Bueno, para el inflado del balón, ¿no? Suele tener una jeringa de 1,5 centímetros incorporada. Es la de la jeringa. ¿Se acuerdan que estaba la jeringa? Bueno, esa jeringuita es de 1,5 y ya está incorporada al circuito. En el catéter de Swan-Ganz, cuando viene el envoltorio, ya viene en esa vía ya viene colocado la jeringuita. La del termistor, que está a 4 centímetros del final del catéter, tiene el sensor de temperatura y lo que se evalúa es el gasto cardíaco. Sí. Discúlpeme, profe. Sí, sí. Digo que usted está la jeringuita que usted dijo recién. ¿Qué es lo que le echan ahí de la jeringa? ¿Aire o le echan un líquido especial? No, es un líquido especial. Un líquido especial para que tiene que estar a una temperatura determinada y eso nos va a dar la evaluación del gasto cardíaco. ¿Sí? Está bien. Ahora creo que después lo dice, después nos fijamos. No recuerdo si era una temperatura mayor o menor, pero bueno, levemente, ¿no? Como para que mida esa diferencia de temperatura, ¿sí? Entonces, al detectar el termistor esa diferencia de temperatura, nos va a indicar el gasto cardíaco, ¿sí? Todo eso no es que yo tengo que hacer cálculos, directamente esos datos, ese procedimiento, se van a ver reflejados en el monitor multiparamétrico. Bien, para medición continua, bueno, la fibra óptica, para medición continua de saturación venosa mixta mediante espectrofotometría. Esta es la de la fibra óptica. Otra vía, que es la vía media. Vía media se abre a 14 centímetros de la punta del catéter. Es para infusión de líquidos o para la introducción de electrocatéter temporal, si hay que hacer algún tipo de estímulo cardíaco, ¿sí? Estimulación cardíaca. Y se pueden infundir líquidos también en esta vía. Bien, resistencia eléctrica de unos 10 centímetros de longitud a 15 a 25 centímetros de la punta, genera pulsos calóricos de baja intensidad y esto lo que permiten es calcular también, se puede calcular el gasto cardíaco. Nos quedan 10 minutos, ¿sí? Cuando terminamos yo dejo y nos vemos la semana que viene. No puedo continuar hoy para terminar porque, bueno, tengo una reunión, una entrevista y otras cuestiones de mi hija que tiene clases también, ¿sí? Utilidad. Bien, se utiliza para monitorizar, o sea, ¿cuál es la utilidad del catéter de Swan-Ganz? ¿No? Es para monitorizar la función cardiovascular,
en pacientes críticos y valorar la respuesta al tratamiento. Es decir, se hace un tratamiento, bueno, ahora tengo que valorar si los tratamientos que se han realizado han sido efectivos, entonces es para eso, ¿no? Y para valorar también la función cardiovascular, si es adecuada, o si está mejorando a razón del tratamiento que se está realizando. Continuamos con la utilidad, ¿no? Monitorización de la presión venosa central, de la presión venosa arterial pulmonar, ya lo habíamos dicho, PAP, presión arterial pulmonar, la presión de enclavamiento pulmonar. Estos son valores que se realizan, son medidas que se realizan con el catéter de Swan-Ganz. A ver, un segundito, disculpen. Perdonen, acá ya me están reclamando la computadora, igual todavía tenemos unos minutos. Cuando se corta, se corta. Medición del gasto cardíaco mediante termodilución, extracción o monitorización continua de la saturación de oxígeno venosa mixta, también se pueden extraer muestras de sangre, ¿no? Cálculo de valores hemodinámicos avanzados a partir de presiones pulmonares y del gasto cardíaco, que es lo que venimos diciendo. Continuamos con la utilidad porque es muy útil, es para muchas cuestiones. Medición de la temperatura central también, extracción de muestras sanguíneas, que yo ya lo había nombrado anteriormente. Se pueden administrar fármacos vasoactivos, inotrópicos, antiarrítmicos. Continuamos un poco, ya habíamos nombrado algo de las indicaciones, ¿se acuerdan? Habíamos nombrado insuficiencia cardíaca congestiva, infarto agudo de pulmón, infarto agudo pulmonar, infarto agudo de miocardio, ¿sí? Edema agudo de pulmón, y bueno, y acá hay otras indicaciones más. Sospecha de complicaciones mecánicas de infarto agudo de miocardio, shock cardiogénico o algún shock de otro tipo de origen, podría ser shock hipovolémico, hipervolémico, bueno, cardiogénico sobre todo, ¿sí? Hipotensión con oliguria que no responde a fluidoterapia. ¿Qué es esto, no? Hipotensión, está hipotenso, entonces uno ¿qué hace? El tratamiento básico de la hipotensión, administración de líquidos, que es la fluidoterapia, no revierte de esa forma, bueno, ahí estaría otro caso en el que se indicaría el catéter de Swan-Ganz. Ustedes no han visto nunca este tema, ¿no? En la carrera, en algún momento de sus vidas, o alguien tiene experiencia y ha visto un catéter de Swan-Ganz en una terapia intensiva. Yo no, profe. Está bien. O sea, esto es va a ser muy teórico. No, ese tipo no. Está bien. Después lo que pueden hacer es buscar, bueno, Martín, que trabaja en una institución que tiene una terapia intensiva, quizás podría averiguar si tienen ese catéter, y quizás en una de esas rotaciones podría llegar a ver el funcionamiento. Después voy a buscar algún video que les voy a compartir en Classroom que hable específicamente del catéter de Swan-Ganz y el manejo, a ver si hay algo. Voy a buscar yo, si encuentro algo se los comparto para que ustedes lo puedan ver y ahondar un poco en el tema. Igual pueden buscarlo ustedes también. Continuamos con las indicaciones. Edema pulmonar sin respuesta al tratamiento, disfunción ventricular izquierda, valvulopatías graves, hipertensión pulmonar. Hay contraindicaciones y hay contraindicaciones. Endocarditis derecha, alteraciones hemorrágicas como la trombocitopenia severa, inmunosupresión severa también. Alteraciones hemorrágicas, ¿no? Porque ahí puede haber sangrado. Imagínense que es un procedimiento tan invasivo que puede llegar a haber sangrado. Si encima no tiene la cantidad adecuada para evitar un sangrado de glóbulos blancos, ¿dónde estábamos? Bueno, para evitar, si no tiene la coagulación adecuada, los factores de coagulación adecuados, puede llegar a haber un sangrado, por eso estaría contraindicado en ese caso, ¿sí? Y creo que toqué contraindicaciones, ya lo dijimos. Trombocitopenia grave, severa, ¿no? Bien. Cuidados previos a la colocación. Hay que preparar al paciente, hay que preparar el material y preparación del personal. El personal también tiene que estar preparado. Tenemos que estar capacitados para la realización. Si bien no realizamos este procedimiento, pero tenemos que asistir, tenemos que saber el material, tenemos que saber los cuidados.
Todo eso es parte del trabajo de enfermería, ¿sí? Bueno, como yo siempre digo, cualquier procedimiento que vayamos a hacer a un paciente, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando le vamos a hacer un procedimiento a un paciente? Saludarlo, explicarle. Claro. Explicarle el procedimiento que le tenemos que hacer al paciente. Bien, bien, eso es. Tenemos que tener su consentimiento también, como dijo recién. Sí, 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 eso es fundamental, siempre es necesario. Ahí tiene que haber un consentimiento informado con la firma del paciente o firma de algún familiar que esté a cargo, ¿sí? Pero bueno, lo importante es informarle el procedimiento al paciente, ¿sí? Si tiene alguna duda, también preguntarle. Bueno, el médico, le preguntamos al paciente, ¿el médico le explicó el procedimiento? Sí, no, sí, pero no entendí, sí, pero entendí a medias. A ver, ¿qué entendió? Le podemos preguntar. Entonces el paciente nos dice, sí, yo entendí esto. Sobre lo que entendió el paciente, bueno, nosotros agregamos lo que le estaría faltando en cuanto a su comprensión, ¿sí? Es ético también explicarle las ventajas y sobre todo los riesgos. Hay que explicarle los riesgos del procedimiento, ¿sí? A veces, bueno, dejamos un poco como en la explicación del médico, pero bueno, a veces hay que ahondar un poquito más, preguntar si es que entendió todo al pie de la letra, ¿sí? Si bien hay firmado un consentimiento, bueno, hay que darle claridad en lo que se explica. No es que se le da una hoja, el paciente lo firma y ya está. No, hay que darle claridad en lo que se explica, ¿sí? Y porque nosotros somos la cara visible en sí. Claro. Después estamos todo el procedimiento nosotros del cuidado al paciente. Exactamente. Yo creo que por eso habría que hablarle bien. Sí. Que comprende primero, ¿no? Y después indagar un poquito más nosotros. Sí. Digo, no sé. Sí, no. Como futura. Es así. Y eso es parte de ponerse en el lugar del otro, ¿no? También. ¿Cómo es esa palabra? Siempre se me olvida. Empatía. ¿Cómo? Empatía. Empatía, ahí está. Siempre me lo olvido. Últimamente me la estaba acordando, pero me lo olvido. Porque no la digo así, pero digo ponerse en el lugar de otro, pero sí, es la palabra empatía. Bien. Nos quedan 2 minutos, estoy viendo el tiempo. Continuamos con la preparación del paciente. Ayudaremos al paciente a permanecer lo más confortable posible durante el procedimiento. Hay que decidir la zona de inserción. Bueno, se hace una limpieza con yodo, se aísla con paños estériles y se prepara como un campo quirúrgico, ¿sí? Bien. Bueno, después habla de la eliminación del vello también, que eso reduce la posibilidad de proliferación de microorganismos patógenos, ¿sí? Y bueno, de hacer una limpieza adecuada, poner un campo estéril fenestrado también, ¿sí? Porque tiene que haber un agujerito, por así decir, que es fenestrado, donde vamos a insertar el catéter, donde el médico va a insertar el catéter. Preparación del material. Bien, material de reanimación cardiopulmonar y medicación de urgencia hay que tenerlo a mano, hay que tenerlo cerca. La mesa auxiliar con batas, paños, guantes estériles. Todos estos son los elementos que necesitamos tener, ¿sí? Gasas y compresas estériles, jeringa, agujas intramusculares, seda con aguja de piel y portaagujas, llave de 3 vías, bisturí, anestésico local, que es la lidocaína. Bien, continuamos con la preparación del material, guía y dilatador, catéter introductor con un manguito de plástico, catéter de Swan-Ganz, que es lo que tenemos que tener, monitor de gasto cardíaco por termodilución con cable de conexión. Todo eso tenemos que tener. Ya nos queda menos de 1 minuto, así que por hoy terminamos. La clase que viene nos encontramos en la presentación número 27. Así que bueno, gente, espero que les haya servido. Cualquier duda la evacuamos a través de WhatsApp. Me escriben y yo les voy dando respuesta. Igual después subo el video.